A finales de 1887, Miguel Eduardo conoció a María Susana bajo circunstancias inesperadas, en un pequeño pueblo agrícola llamado Providence Creek, al norte del estado de Nueva York. Durante 6 meses, el vínculo entre ellos enfrentó los desafíos del campo, del luto, y de una comunidad que observaba en silencio, juzgando cada gesto y cada palabra no dicha entre el viudo sin recursos y la humilde costurera inmigrante. Su conexión, forjada en la soledad compartida, parecía un refugio contra un mundo que les había dado la espalda. Hasta que un descubrimiento inesperado, llegado en un carruaje de lujo que no pertenecía a esas calles de tierra, lo cambió todo, revelando que el mayor obstáculo no era la pobreza ni el juicio ajeno, sino una mentira del tamaño de un imperio financiero. ¿Cómo es posible que la verdadera oportunidad de empezar de nuevo estuviera oculta durante tanto tiempo tan cerca de todos, envuelta en el secreto más doloroso? Antes de contarte cómo una simple conversación en el porche reveló un secreto capaz de poner a prueba este nuevo comienzo, comenta aquí desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de eventos que este descubrimiento desencadenó, porque la verdad, a veces, es más devastadora que la más solitaria de las tristezas. La historia de Miguel Eduardo y María Susana es la prueba de que el corazón puede encontrar un hogar en los lugares más inesperados, pero también de que el pasado siempre encuentra la forma de cobrar sus deudas, sin importar cuán lejos uno intente huir para escapar de él. Miguel Eduardo había llegado a Providence Creek como una sombra, un hombre despojado de todo, o eso era lo que todos creían. Su hogar era una modesta cabaña de madera en las afueras del pueblo, rodeada por un terreno que trabajaba con sus propias manos, unas manos que se veían extrañamente encallecidas, como si no estuvieran acostumbradas a la tierra. El pueblo lo aceptó como un viudo más, un alma rota por la pérdida, y su silencio se interpretó como el peso natural del luto. Nadie sospechaba que ese silencio no solo escondía dolor, sino también el estruendo de Wall Street, el murmullo de las altas finanzas y el peso de un nombre que podía hacer temblar a los mercados. Su soledad era real, pero sus motivos eran un laberinto de secretos que ni él mismo sabía cómo desenredar. Por su parte, María Susana vivía una existencia marcada por la dignidad silenciosa y el zumbido constante de su máquina de coser. Como inmigrante española en un pueblo cerrado, su habilidad con la aguja le había ganado el respeto de la comunidad, pero su condición de mujer soltera y sin familia la convertía en objeto de una compasión teñida de lástima. Su pequeño cuarto, encima de la tienda de telas, olía a hilo y a jabón de lavar, el aroma de una vida de trabajo incansable y sueños contenidos. No buscaba riquezas ni un matrimonio ventajoso. Su corazón anhelaba algo mucho más simple, y a la vez, infinitamente más complejo. Una bondad genuina, una conexión que no estuviera condicionada por su origen o su falta de dote. Veía en Miguel Eduardo un reflejo de su propia soledad, un alma que, como la suya, parecía buscar un lugar al que pertenecer. Providence Creek era un microcosmos de la vida rural de finales del siglo XIX, un lugar donde las estaciones dictaban el ritmo de la existencia, y la iglesia marcaba la moral. Las noticias viajaban más rápido que cualquier caballo, esparcidas por figuras como la señora Gabo, la dueña del emporio local, cuya lengua afilada podía construir o destruir una reputación entre el peso de la harina y la venta de un lazo. Era un ambiente de apariencias, donde la simplicidad de la vida en el campo ocultaba una red compleja de juicios y expectativas. En este escenario, la creciente cercanía entre el viudo empobrecido y la costurera soltera no pasó desapercibida. Se convirtió en el tema de conversación en los porches al atardecer, un susurro que cuestionaba la sensatez de María Susana por fijarse en un hombre que, a todas luces, no tenía nada que ofrecerle. Su primer encuentro fue tan mundano como revelador. Miguel Eduardo había rasgado su única camisa de trabajo decente, en una cerca de alambre de púas, y, siguiendo el consejo de su vecino, acudió a la mejor costurera del pueblo. Cuando entró en el pequeño taller de María Susana, el aire se cargó de una tensión silenciosa. No hubo grandes discursos, ni miradas de película. Él simplemente le entregó la prenda, con la torpeza de un hombre que no estaba acostumbrado a pedir ayuda. Ella la tomó, y sus dedos rozaron los suyos por un instante. En ese breve contacto,
ambos sintieron algo más que la transacción comercial. Vieron en los ojos del otro un cansancio profundo, una herida que el tiempo aún no había logrado cerrar. Fue un reconocimiento mutuo de dos almas que navegaban en el mismo mar de soledad. A partir de ese día, se estableció entre ellos una rutina no declarada. Miguel Eduardo encontraba excusas para pasar por la tienda, a veces con una pregunta sobre el clima, otras con una pequeña cesta de verduras de su huerto como pago por algún arreglo. No hablaban mucho, pero en el silencio se comunicaban más que muchos matrimonios del pueblo. Él observaba la concentración en su rostro mientras ella cosía, admirando la fortaleza que emanaba de sus manos delicadas pero firmes. Ella, a su vez, notaba la tristeza persistente en su mirada, pero también destellos de una inteligencia y una educación que no cuadraban con la imagen del simple granjero que proyectaba. Sentía una curiosidad que iba más allá de la compasión, una necesidad de entender al hombre que se escondía detrás del viudo. El conflicto interno de Miguel Eduardo se agudizaba con cada visita. La paz que encontraba en la sencillez de Providence Creek y en la compañía de María Susana era un bálsamo para su alma atormentada, pero también una fuente de culpa insoportable. Cada sonrisa que ella le dedicaba, cada gesto de confianza, era como una daga en su conciencia. Se había enamorado de la pureza de esa mujer, una pureza que él estaba mancillando con su engaño. Por las noches, en la soledad de su cabaña, el recuerdo de su vida en Nueva York lo asaltaba. Recordaba el lujo, el poder, pero también la vaciedad y la traición que lo habían llevado a huir. Estaba construyendo una nueva vida sobre cimientos de arena, y sabía que la marea, tarde o temprano, llegaría para arrasarlo todo. María Susana, por otro lado, luchaba contra su propia cautela. La vida le había enseñado a no confiar fácilmente, a proteger su corazón de las decepciones. El pueblo entero, liderado por los comentarios de la señora Gable, le advertía que estaba cometiendo un error, que se estaba dejando llevar por la lástima hacia un hombre sin futuro. Un hombre que no puede proveer no es un hombre, querida, le había dicho la tendera con una sonrisa condescendiente. Pero lo que María Susana veía en Miguel no era debilidad, sino una lucha silenciosa. Veía la decencia en la forma en que trataba a los animales, la determinación en sus manos ampolladas, y una bondad en su mirada que el dinero no podía comprar. Por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesta a arriesgarse, a ignorar las voces del mundo y escuchar solo la de su corazón. La tensión en el pueblo crecía a medida que su relación se hacía más evidente. Ya no eran solo visitas a la tienda. A veces, se les veía caminando juntos por el sendero que bordeaba el arroyo al atardecer, manteniendo una distancia respetuosa, pero compartiendo una intimidad que irritaba a los guardianes de la moral local. Los chismes se volvieron más maliciosos, se decía que él se estaba aprovechando de su bondad, que ella había perdido el juicio. Para la comunidad de Providence Creek, su unión era un desafío a la lógica establecida, una afrenta al orden social donde el valor de un hombre se medía por sus posesiones, y el de una mujer, por la seguridad que podía obtener de un matrimonio. Ellos, sin saberlo, se estaban convirtiendo en un símbolo de rebelión silenciosa. Una tarde de otoño, mientras las hojas doradas caían sobre los campos, Miguel Eduardo recordaba a su difunta esposa Eleanor. No era un recuerdo doloroso, sino melancólico. Estaban en el jardín de su mansión en la Quinta Avenida, y ella le había dicho, con una tristeza que él no supo comprender en ese momento: todo este oro, Miguel, a veces se siente como una jaula. Esa frase resonaba ahora en la quietud de Providence Creek. Se dio cuenta de que su huida no era solo por el dolor de su pérdida, sino también en un intento desesperado por cumplir el deseo no expresado de Eleanor de encontrar una vida auténtica, lejos de la corrupción y la falsedad de su mundo. Pero al hacerlo, había construido una nueva jaula, una hecha de mentiras, y estaba a punto de atrapar a María Susana en ella. Mientras tanto, María Susana encontraba en un viejo baúl una fotografía de sus padres en España, tomada poco antes de que ella emigrara. Recordó las palabras de su madre: la verdadera riqueza, hija, no está en la tierra ni en el oro, sino en el carácter de una persona. Un buen corazón es la única herencia que perdura. Esas palabras se convirtieron en su ancla. Miraba a Miguel Eduardo y no veía al hombre sin nada que el pueblo describía, sino un hombre que luchaba por reconstruirse desde las cenizas.
Su decisión de confiar en él no fue un acto de ingenuidad, sino una declaración de principios, una apuesta por los valores que le habían inculcado, aunque eso significara enfrentarse al mundo entero. Su fe en él era un acto de valentía silenciosa. El padre Michael, el sacerdote del pueblo, era uno de los pocos que veía la situación con otros ojos. Desde el púlpito, hablaba de la compasión y del peligro de juzgar por las apariencias. Aunque nunca los mencionaba directamente, sus sermones parecían dirigidos a la congregación que susurraba en los bancos. Él había conversado con Miguel Eduardo en varias ocasiones, y había percibido una profundidad y una cultura que no encajaban con su supuesta historia. Veía en su unión con María Susana, no un disparate, sino la mano de la providencia, dos almas solitarias encontrando consuelo mutuo. Su discreto apoyo les ofrecía un pequeño respiro en medio de la desaprobación general, una señal de que no todos en el pueblo estaban ciegos al valor de su conexión. El único vecino de Miguel, un viejo granjero llamado Silas, un hombre de pocas palabras y mucha observación, también intuía que algo no encajaba. Silas había vivido toda su vida de la tierra y sabía reconocer a un hombre de campo, y Miguel, a pesar de su esfuerzo, no lo era. Había algo en su postura, en la forma en que hablaba, incluso en la manera en que miraba el horizonte, que delataba un origen diferente. Un día, mientras compartían un poco de agua junto a la cerca, Silas lo miró fijamente y dijo: «La tierra no miente, señor. Muestra quién eres de verdad». Fue una advertencia sutil, un recordatorio de que las fachadas, por muy bien construidas que estén, no pueden resistir para siempre la honestidad brutal de la vida rural. Una noche una violenta tormenta azotó Providence Creek. El viento aullaba y la lluvia golpeaba las ventanas con furia. Preocupado por la fragilidad del pequeño apartamento de María Susana, Miguel corrió hasta el pueblo para ayudarla. Juntos, aseguraron las contraventanas y colocaron toallas bajo la puerta para impedir que el agua entrara. En la penumbra, iluminados solo por la luz de una lámpara de aceite, sus miedos y sus defensas parecieron desvanecerse. Por un momento, no eran el viudo pobre y la costurera solitaria, sino simplemente dos personas cuidándose mutuamente frente a la furia de la naturaleza. Esa cercanía forzada rompió una barrera invisible entre ellos, creando un vínculo de confianza que se sentía tan real y sólido como la madera del suelo bajo sus pies. Sin embargo, esa misma noche, después de que la tormenta amainara y él regresara a su cabaña, el peso del secreto se volvió insoportable para Miguel. La imagen de María Susana, mirándolo con una gratitud y una confianza tan puras, lo atormentaba. Se dio cuenta de que cada día que pasaba, la mentira se hacía más grande y el daño potencial, más profundo. Había venido a Providence Creek buscando escapar de su identidad, pero ahora se daba cuenta de que esa identidad era una sombra que se alargaba, amenazando con oscurecer la única luz que había encontrado en mucho tiempo. Sabía, con una certeza helada, que no podía seguir así. El mundo que había dejado atrás no permanecería enterrado para siempre, y su inminente regreso amenazaba con destruir no solo su frágil paz, sino también el corazón de la única mujer que había logrado ver al hombre detrás de la mentira. El eco de la tormenta se desvaneció con el amanecer, dejando tras de sí un mundo lavado y reluciente, pero la paz del paisaje no encontraba reflejo en el alma de Miguel Eduardo. Su cabaña, que antes había sido un santuario, ahora se sentía como las paredes de una celda autoimpuesta. Cada mañana, al mirar sus manos ahora cubiertas de ampollas y tierra, sentía la punzada de su impostura. No eran las manos de un granjero, sino el disfraz de un fugitivo. El silencio del campo, que en un principio había sido un bálsamo para el ruido de su vida anterior, ahora se había convertido en un auditorio para sus mentiras, y la bondad inmerecida de María Susana era el eco más ensordecedor de todos, un recordatorio constante del engaño sobre el que estaba construyendo su frágil paz. Para María Susana, la vulnerabilidad compartida durante la tormenta había sido una promesa, un puente construido sobre el abismo de su soledad mutua. Sin embargo, en los días que siguieron, Miguel se replegó sobre sí mismo, volviéndose más distante que nunca. Evitaba su mirada en el pueblo y sus visitas a la tienda cesaron. El calor de esa noche compartida se había enfriado.
dejando en su lugar una distancia helada e incomprensible. Intentó atribuirlo a las mareas de su luto, a una ola de dolor que lo había arrastrado de nuevo a las profundidades, pero una pequeña semilla de duda comenzó a germinar en su corazón. ¿Y si el pueblo tenía razón? ¿Y si para él, ella no era más que una distracción pasajera, un refugio temporal en su propia tormenta personal? La comunidad de Providence Creek no tardó en tejer su propia versión de los hechos. La noticia de que el viudo había pasado la noche de la tormenta en el taller de la costurera se extendió como la pólvora, avivada por la lengua afilada de la señora Gabo. La decencia ha sido arrojada por la ventana, sentenciaba con aires de autoridad moral a quien quisiera escucharla. María Susana sintió el cambio en el aire. Los saludos cordiales se transformaron en fríos asentimientos de cabeza. Las conversaciones en el emporio se detenían bruscamente cuando ella entraba. El juicio ya no era un murmullo, sino un muro palpable de desaprobación que la hacía sentirse más extranjera y sola que nunca en el único lugar al que había llamado hogar. Miguel, por su parte, se sumergía en el trabajo físico con una desesperación casi febril, como si el agotamiento pudiera acallar su conciencia. Pero cada tarea del campo era un recordatorio de su fraude. Silas, su vecino, lo observaba todo desde la distancia, un testigo silencioso de su torpeza. Un día, mientras Miguel luchaba por arreglar una cerca, Silas se acercó y comentó, con una sequedad que cortaba el aire: «Ese nudo que ha hecho es de banquero, no de granjero. Se soltará con la primera helada». La observación casual fue como un golpe directo. Se dio cuenta de que su disfraz estaba mal cosido, lleno de hilos sueltos que cualquiera con la experiencia de Silas podía ver, y el miedo a ser descubierto se convirtió en una fiebre constante que ardía bajo su piel. La intrusión de su pasado llegó de la forma más mundana, una carta. El cartero, en su ronda semanal, se la entregó con una extraña mirada de curiosidad, pues era la primera pieza de correo que llegaba a esa cabaña aislada. El sobre era de un papel grueso y costoso, sellado con un lacre que llevaba el escudo de armas del bufete de abogados de su familia en Nueva York. El corazón le martillaba en el pecho. Era un mensaje del mundo del que había abdicado. Por un instante la tentación de abrirla, de saber qué catástrofe lo reclamaba, fue abrumadora. Pero con manos temblorosas, la arrojó sin abrir al fuego del hogar, observando cómo las llamas consumían el elegante papel. Sabía que era un gesto inútil. El pasado no se borraba con fuego. Simplemente esperaba el momento adecuado para volver a llamar. Mientras tanto, la frialdad del pueblo y el inexplicable distanciamiento de Miguel, en lugar de quebrar el espíritu de María Susana, forjaron en ella una nueva determinación. Se negaba a permitir que el miedo y los chismes dictaran el rumbo de su corazón. Recordaba las palabras de su madre sobre el carácter como la única herencia de valor. Estaba convencida de que el silencio de Miguel no era desinterés, sino el eco de un dolor mucho más profundo de lo que nadie podía imaginar. Decidió hacer un último intento, no para él, ni para el pueblo, sino para su propia conciencia. Pasó la tarde preparando un estofado caliente y sustancioso, un gesto que no buscaba romance, sino ofrecer una simple y honesta humanidad en un mundo que parecía haberla olvidado. Cuando llamó a la puerta de la cabaña, Miguel la abrió con una expresión de sorpresa, casi como si se sintiera acorralado. La dejó pasar con renuencia. El interior era aún más austero de lo que había imaginado. Una cama, una mesa, 2 sillas y un pequeño estante con algunos libros. Todo estaba impecablemente ordenado, pero carecía de alma, de cualquier rastro de una vida vivida. Era la morada de un fantasma. Su mirada se detuvo en uno de los libros, encuadernado en cuero oscuro. Se acercó y leyó el título en el lomo: La riqueza de las naciones, de Adam Smith. Una elección extraña para un hombre que apenas tenía para comer. Una pieza más en el rompecabezas, de un hombre que era un enigma envuelto en tristeza. Pensé que podría necesitar una comida caliente, dijo ella, su voz llenando el tenso silencio. Miguel tomó la olla con un agradecimiento apenas audible, sin atreverse a mirarla a los ojos. La atmósfera estaba cargada de palabras no dichas, de abismos que ninguno de los dos sabía cómo cruzar.
Él se había convertido en una fortaleza inexpugnable, y ella se dio cuenta de que no tenía armas para derribar sus muros. No se quedó mucho tiempo. Mientras caminaba de regreso al pueblo bajo un cielo que se teñía de violeta, una profunda melancolía la invadió. Por primera vez, sintió el miedo real de haber depositado su fe y su corazón en las manos de un hombre que quizás ya estaba perdido mucho antes de que ella lo encontrara. Después de que ella se fue, el aroma del estofado llenó la pequeña cabaña, un olor a hogar y a cuidado que se sentía como una acusación. Miguel se sentó a la mesa, mirando la comida sin tocarla. Su mente lo transportó a un recuerdo vívido, una cena opulenta en su mansión de la Quinta Avenida, rodeado de sirvientes, platos de plata y conversaciones vacías sobre el mercado de valores. Aquella comida no tenía sabor. Este simple estofado preparado por las manos de una mujer buena y honesta, sabía a juicio. Se dio cuenta de que no solo se estaba mintiendo a sí mismo, sino que estaba envenenando la vida de la única persona que le había mostrado una bondad genuina. La culpa era un sabor amargo en su boca, que ninguna comida podría borrar. Esa noche, incapaz de encontrar el sueño, Miguel abrió un pequeño baúl de madera donde guardaba los últimos vestigios de su vida anterior. Sus dedos rozaron algo frío y metálico. Era un gemelo de oro, con la inicial E grabada en nácar. Eleanor. El recuerdo lo golpeó con la fuerza de una ola. La noche en que ella se lo regaló, justo después de una terrible discusión, sobre un negocio despiadado que él acababa de cerrar. «Este oro está frío, Miguel», le había dicho ella, con la voz quebrada por la decepción, igual que el hombre en el que te estás convirtiendo. Comprendió en ese instante que su huida no había sido solo del dolor de su muerte, sino del hombre que él había sido, del monstruo que Eleanor había visto nacer en él. Y ahora, aquí, en este refugio de paz, se estaba convirtiendo en un tipo diferente de fraude, uno quizás más cruel. La cabaña olía a hogar, y para Miguel Eduardo, ese aroma era el hedor de su propia traición. El estofado de María Susana, un acto de pura y simple bondad, se había convertido en un juicio silencioso. Cada bocado que no había podido probar era un recordatorio de la mentira que le servía a ella a cambio. Esa noche, la decisión se solidificó en su alma con la frialdad del acero. No podía seguir profanando su inocencia con su presencia. Debía desaparecer de Providence Creek antes de que su pasado, como una bestia paciente, finalmente lo encontrara y la devorara a ella también en el proceso. Su huida ya no era para salvarse a sí mismo, sino para protegerla a ella del hombre que realmente era, un fantasma vestido con la piel de un granjero. Al amanecer, con la determinación de un hombre que se dirige a su propia ejecución, reunió sus escasas pertenencias en una pequeña bolsa de lona. No era mucho, apenas lo suficiente para reforzar el disfraz de un hombre sin nada. Su plan era simple y cruel: caminar hasta el próximo condado, tomar un tren hacia el oeste y perderse en la inmensidad del país, dejando atrás el único resquicio de paz que había conocido. Pero antes, había una última deuda que saldar. No podía irse sin pagarle a María Susana por su trabajo y su amabilidad, un gesto inútil para limpiar su conciencia, pero necesario para mantener la farsa hasta el final. Se dirigió al pueblo con el peso de una despedida no declarada en cada paso. Entró en la tienda con la rigidez de un hombre que va al patíbulo. El aire, normalmente reconfortante y lleno del aroma de los hilos, se sentía denso y sofocante. María Susana levantó la vista de su costura, y la pequeña chispa de esperanza en sus ojos al verlo fue rápidamente extinguida por la frialdad de su semblante. Él colocó unas monedas sobre el mostrador, más de lo que le debía, y murmuró un agradecimiento formal, sus palabras tan torpes y vacías que sonaron como un insulto. Ella lo observó en silencio, con el corazón encogido, comprendiendo que aquello era un adiós. En su prisa por escapar de su mirada inquisitiva y dolida, se dio la vuelta bruscamente, y un pequeño objeto blanco cayó de su bolsillo al suelo sin que él se diera cuenta. María Susana no lo vio caer, hasta que el sonido de la campanilla de la puerta anunció su partida definitiva. Quedó paralizada por un momento, el eco de su presencia helada todavía flotando en el aire. El dolor de su rechazo era agudo, una herida limpia y profunda.
Cuando bajó la mirada para reanudar su trabajo, vio el pequeño cuadrado de tela en el suelo de madera. Se inclinó para recogerlo, pensando que sería un simple retal. Pero cuando sus dedos lo tocaron, supo que estaba equivocada. La tela era de un lino irlandés finísimo, de una calidad que rara vez se veía en Providence Creek, y en una esquina, bordado con una habilidad exquisita, había un único no me olvides de un azul pálido y delicado. Como costurera, sus manos y sus ojos sabían leer la historia de una prenda. Aquel pañuelo no era una pieza ostentosa comprada en una tienda de lujo. El bordado, aunque casi perfecto, tenía la atención de una mano no profesional, una mano que había puesto más corazón que técnica en cada puntada. Incluso notó un pequeño nudo casi imperceptible en la parte posterior, una pequeña imperfección humana que le hablaba de paciencia y dedicación. No era el accesorio de una dama de la alta sociedad, era una labor de amor, un objeto personal, íntimo, cargado de un significado que ella solo podía intuir. Pertenecía sin duda a la esposa fallecida de Miguel, y el pensamiento la llenó de una extraña y profunda melancolía por una mujer que nunca conoció. Sostuvo el pañuelo en su mano durante mucho tiempo, sintiendo el peso de un secreto que no era suyo. Su primer impulso fue guardarlo, dejar que Miguel se fuera y que el objeto se convirtiera en un último recuerdo silencioso de su extraña y dolorosa conexión. Pero luego pensó en el hombre, en su soledad y en el dolor que lo consumía. Perder algo tan precioso, el último vestigio tangible de un amor perdido, sería como echar sal en una herida abierta. Devolverlo significaba enfrentarse de nuevo a su frialdad, a su rechazo. Pero no hacerlo se sentía como una crueldad, una falta de respeto no hacia él, sino hacia la memoria de la mujer que había bordado esa pequeña flor azul con tanto esmero. La decisión la impulsó a actuar. Cerró la tienda, algo que nunca hacía a mitad del día, y con el pañuelo cuidadosamente doblado en la palma de su mano, caminó con paso firme hacia la cabaña de Miguel en las afueras del pueblo. El sol de la tarde proyectaba largas sombras a través de los árboles, y el mundo parecía contener la respiración. No iba en busca de respuestas para sí misma, ni con la esperanza de reavivar una llama que él claramente había extinguido. Iba como una mensajera del pasado, a devolver un tesoro a su legítimo guardián, un acto de compasión que trascendía su propio corazón herido, y se dirigía directamente al de él. Lo encontró afuera, junto a la cerca con su bolsa de lona a sus pies, mirando el camino como si estuviera esperando el coraje para dar el primer paso hacia el olvido. Se detuvo a unos metros de distancia, y él se giró, su rostro una máscara de sorpresa y frustración al verla. Estaba claro que su partida era inminente, que ella lo había interrumpido en el último momento. No dijo una palabra, simplemente se acercó y le tendió la pequeña pieza de tela. Él bajó la mirada, y al reconocer el pañuelo, toda la compostura que había construido se derrumbó como un dique de arena ante una ola. Su rostro se contrajo en una mueca de dolor tan profundo y puro que a María Susana le costó respirar. Él tomó el pañuelo con una mano temblorosa, sus dedos rozando los de ella por un instante. El contacto fue como una descarga eléctrica, un puente de entendimiento en medio de un mar de mentiras y silencios. Eleanor, susurró él, el nombre de su esposa saliendo de sus labios por primera vez en su presencia, no como una excusa para su luto, sino como una invocación. Ella lo hizo. La confesión, tan simple y tan cargada de historia, rompió el hechizo de su aislamiento. La había dejado entrar, aunque solo fuera por una rendija, a la verdadera fortaleza de su dolor, un lugar mucho más profundo y complejo de lo que nadie en Providence Creek podría haber imaginado. Ella odiaba las fiestas, las cenas, todo ese mundo, continuó él, su voz apenas un murmullo, como si hablara más consigo mismo que con ella. Aprendió a bordar de su abuela, en secreto. Decía que era la única forma en que sus manos podían hacer algo real, algo que no estuviera manchado de dinero o de apariencias. En esa breve revelación, María Susana vio un destello del verdadero Miguel Eduardo. Vio al hombre que se había enamorado no de una dama de sociedad, sino de una mujer que encontraba consuelo en la simplicidad de un hilo y una aguja. Una mujer que, en el fondo, era muy parecida a ella.
De repente, la distancia entre sus mundos, el del financiero y el de la costurera, pareció reducirse a la medida de ese pequeño pañuelo. Por primera vez, no estaban hablando como el viudo empobrecido y la inmigrante solitaria, sino como dos personas unidas por el lenguaje universal de la pérdida y la artesanía. María Susana comprendió que la tristeza de Miguel no era solo por la ausencia de su esposa, sino por la pérdida de un refugio, de la única persona que había compartido con él un anhelo por una vida más auténtica. Su silencio y su huida no eran un rechazo hacia ella, sino una manifestación de su miedo a contaminar la pureza que ella representaba, de la misma manera que su mundo había corrompido la sencillez que Eleanor tanto valoraba. «Es hermoso», dijo ella finalmente, su voz suave pero firme. «La mujer que hizo esto tenía un alma buena». No fue una pregunta, sino una afirmación. Miguel levantó la vista y la miró a los ojos por primera vez desde que había llegado. En su mirada ya no había frialdad, sino una vulnerabilidad abrumadora, el reconocimiento de que ella había visto, más allá de su disfraz, más allá de su luto, y había tocado la verdad de su herida. Se quedaron así, en silencio, mientras el sol se ponía, el pañuelo bordado con un no me olvides yaciendo en la palma de su mano como una promesa rota y, a la vez, como la semilla de una nueva e imposible conexión. Esa tarde, el plan de huida de Miguel se disolvió en el aire del crepúsculo. La inesperada compasión de María Susana, su capacidad para entender el valor de algo tan pequeño y personal, lo había desarmado por completo. Se dio cuenta de que huir de Providence Creek no lo salvaría. El problema no estaba en el lugar, sino dentro de él. Por primera vez, sintió el deseo no solo de esconderse, sino de ser comprendido, aunque la verdad que escondía fuera monstruosa. La invitó a sentarse en el tosco escalón de madera de su cabaña, un gesto simple que se sintió más significativo que cualquier baile en un salón de la Quinta Avenida. Mientras la luz se desvanecía, él le habló de Eleanor, no de su muerte, sino de su vida, de su risa, de su amor por los jardines y de su desdén por la jaula dorada en la que vivían. No reveló su identidad ni su fortuna, pero le ofreció fragmentos de su verdad emocional, piezas de un rompecabezas que María Susana comenzó a ensamblar. Ella escuchaba sin interrumpir, su presencia una calma en medio de su tormenta interna. Comprendió que el hombre que tenía delante no era débil ni un impostor en el sentido que el pueblo creía. Era un exiliado, un hombre que había perdido, no solo a su esposa, sino también a sí mismo en un mundo que no lo representaba. El acto de compartir esas memorias creó un nuevo tipo de intimidad entre ellos, una forjada no en la esperanza de un futuro romántico sino en la honestidad de un pasado doloroso. María Susana ya no veía a un hombre al que compadecer, sino a un igual en la lucha por encontrar un lugar en el mundo. Y Miguel por su parte vio en ella no solo una bondad que no merecía, sino una fortaleza que admiraba profundamente. Su capacidad para mirar más allá de las apariencias, para valorar el carácter por encima de las circunstancias, era el ancla que él sin saberlo había estado buscando desesperadamente. Sin embargo, esta nueva cercanía era también un peligroso campo minado. Cada verdad compartida hacía que la mentira central de Miguel se volviera más grande y más atroz. Al abrirle su corazón sobre Eleanor, había hecho que su engaño hacia María Susana fuera aún más personal, más íntimo. Ahora no solo le estaba mintiendo sobre su situación financiera, sino que estaba usando la memoria sagrada de su esposa para construir un puente hacia una mujer a la que estaba traicionando fundamentalmente. La culpa, que antes había sido un peso, ahora se transformaba en una agonía afilada. Cuando finalmente se despidieron esa noche, el aire entre ellos había cambiado irrevocablemente. La distancia forzada había sido reemplazada por una frágil y peligrosa conexión. María Susana se fue con una comprensión más profunda del hombre, pero también con una sensación de que el misterio que lo rodeaba era mucho más vasto de lo que había imaginado. Sentía que se encontraba al borde de un precipicio, atraída por la profundidad del alma de Miguel, pero a la vez aterrorizada por lo que podría encontrar si se atrevía a mirar hacia abajo. Sabía que su relación había cruzado un punto de no retorno. Miguel, por su parte, se quedó solo en la oscuridad, con el pañuelo de Eleanor en la mano y el eco de la voz de María Susana en su mente.
La paz que su confesión parcial le había traído fue efímera, rápidamente reemplazada por un pánico creciente. Había abierto una puerta que no podría volver a cerrar. Al mostrarle una parte de su verdadero yo, había creado un vínculo que hacía su mentira insostenible. Se dio cuenta de que solo tenía dos opciones: confesar la verdad y arriesgarse a perderla para siempre, o seguir con la farsa hasta que el inevitable cataclismo los destruyera a ambos. La llegada de ese pequeño pañuelo había sido un catalizador, un simple objeto que había puesto en marcha una cadena de acontecimientos que ya no podía controlar. Los días que siguieron a la devolución del pañuelo transformaron la dinámica entre Miguel Eduardo y María Susana de una manera sutil pero profunda. La decisión de él de quedarse no fue declarada con palabras sino con acciones. Sus visitas al taller de costura se reanudaron, pero ahora estaban desprovistas de la torpe formalidad de antes. Se sentaban en el porche de la cabaña durante horas, mientras el sol se ocultaba tras las colinas, y él le hablaba, no de su vida en Nueva York, sino del dolor universal de la pérdida, de los recuerdos que se aferran como enredaderas al corazón. Ella, a su vez, le compartía historias de su aldea en España, de su familia lejana, tejiendo un tapiz de sus propias soledades. Estaban construyendo un puente sobre el abismo de sus pasados. Un puente frágil, hecho de confianza y palabras susurradas en la penumbra. Esta nueva cercanía no pasó desapercibida para Providence Creek. La señora Gable, desde el mostrador de su emporio, ahora narraba una historia diferente, una con un matiz aún más escandaloso. Ya no era la ingenua costurera, siendo engañada por un indigente, sino una mujer de dudosa moral, que pasaba las tardes a solas con un hombre viudo en su cabaña aislada. Los murmullos se convirtieron en miradas de abierta desaprobación. María Susana sentía el peso de esos juicios cada vez que caminaba por la calle principal. Algunas clientas dejaron de encargarle trabajos, y el aislamiento que siempre había sentido se agudizó, volviéndose más frío y cortante. Sin embargo, por primera vez en su vida, esa soledad impuesta por otros no la debilitaba. La compañía de Miguel, aunque enigmática, le había dado una nueva y extraña fortaleza. Para Miguel, cada momento de paz con María Susana era una tortura exquisita. Su bondad incondicional, su forma de escucharlo sin juzgar, era el bálsamo que su alma anhelaba, pero también el espejo que reflejaba la monstruosidad de su engaño. Se enamoraba no solo de la mujer que era, sino de la sencillez y la verdad que ella representaba, una verdad que él estaba profanando con cada respiración. A veces, mientras la observaba coser, la luz de la lámpara iluminando la concentración en su rostro, sentía un impulso abrumador de confesarlo todo, de arrojar la horrible verdad a sus pies y aceptar su desprecio. Pero el miedo a perderla, a ver la compasión en sus ojos transformada en asco, lo paralizaba, encadenándolo a su mentira con más fuerza que nunca. María Susana, por su parte, luchaba con sus propias contradicciones. Su corazón le decía que Miguel era un hombre de una decencia y profundidad poco comunes. Sin embargo, su mente no podía ignorar las piezas que no encajaban. Notaba la forma en que sus manos, aunque ahora encallecidas, se movían con una delicadeza que no era la de un hombre nacido para el campo. Escuchaba en su lenguaje un refinamiento y una educación, que chocaban con su humilde apariencia. El libro de Adam Smith seguía en su estante, una pregunta silenciosa. Decidió, consciente del riesgo, apostar por su intuición. Decidió creer en el hombre que sentía, no en la historia que no terminaba de comprender, confiando en que el tiempo, eventualmente, le revelaría la verdad. Un pretexto práctico los unió aún más. El tejado del pequeño taller de María Susana, dañado por la tormenta, comenzó a gotear sobre sus telas. Sin dudarlo, Miguel se ofreció a repararlo. Durante 2 días trabajaron juntos, él en el techo, pasándole ella las herramientas y tejas desde una escalera. El trabajo físico, honesto y compartido, creó una camaradería fácil entre ellos. Compartieron pan y agua bajo el sol del mediodía, rieron cuando él casi resbala, y en esos momentos, no eran el viudo misterioso y la costurera juzgada, sino simplemente un hombre y una mujer ayudándose mutuamente. La sencillez de la tarea parecía alabar, aunque fuera temporalmente, la complejidad de sus vidas y los secretos que los separaban. Fue durante una de esas pausas cuando Silas, su vecino, pasó por el camino con su carreta, se detuvo,
observando la escena en el techo con sus ojos agudos y penetrantes. No dijo nada sobre el trabajo, sino que miró a Miguel fijamente y comentó, con su habitual sequedad: un hombre no es dueño de la tierra que trabaja, sino de las promesas que cumple. Y la promesa más difícil de todas es la que uno se hace a sí mismo. Luego, con un leve asentimiento hacia María Susana, continuó su camino. La advertencia, velada pero inconfundible, resonó en el aire, un recordatorio para Miguel de que las fachadas, como los tejados viejos, eventualmente ceden bajo el peso de lo que ocultan. Una vez reparado el tejado, una nueva rutina se instaló. A menudo Miguel compartía la cena con ella en su pequeño apartamento sobre la tienda. El espacio que para cualquiera parecería humilde, para él era un palacio de autenticidad. El aroma del estofado, el sonido de la máquina de coser detenida por la noche, la luz cálida de la lámpara de aceite, todo contrastaba violentamente con los recuerdos de sus cenas en la mansión de Nueva York, cenas silenciosas y frías servidas en platos de plata por sirvientes invisibles. Aquí, en este pequeño cuarto, se sentía más en casa de lo que jamás se había sentido en su propia vida, y esa sensación hacía que su mentira se sintiera aún más sacrílega. Una noche, el pasado lo asaltó en sueños. Se vio a sí mismo en su despacho de Wall Street, un espacio cavernoso con paneles de caoba y vistas a la ciudad. Pero en lugar de cifras y cotizaciones, la cinta del telégrafo escupía sin cesar el nombre de María Susana, como si su bondad fuera un activo que él estaba manipulando, una acción cuyo valor estaba destinado a desplomarse por su culpa. Se despertó con el corazón martillando, bañado en un sudor frío. La pesadilla era una metáfora demasiado clara de su realidad. Estaba especulando con el corazón de una mujer inocente, y sabía que el colapso era inevitable. El refugio que había construido en Providence Creek se estaba convirtiendo en la arquitectura de su propia ruina moral. María Susana también tenía sus momentos de inquietud. Un día, mientras envolvía un vestido, encontró un viejo ejemplar del por New York Tribune, que un cliente había usado para proteger la tela. En la sección financiera, leyó un artículo sobre un magnate llamado Vance, descrito como un tiburón despiadado, que había construido un imperio sobre las ruinas de sus competidores. El nombre no le dijo nada, pero la descripción de ese mundo de ambición y traición le provocó un escalofrío. Esa noche, le preguntó a Miguel, con una curiosidad fingida, sobre ese mundo. La vehemencia y el conocimiento detallado con los que él describió las tácticas de esos hombres sin alma, la dejaron sin aliento. Hablaba no como un observador, sino como un superviviente de una guerra brutal. Incapaz de acallar la creciente confusión en su alma, buscó el consejo del padre Michael. Sentada en la quietud de la iglesia vacía, le confió sus dudas, no revelando detalles, sino hablando de su lucha entre la confianza y la razón. El sacerdote, un hombre que había visto mucho de la naturaleza humana, la escuchó con paciencia. «Hija mía», le dijo con voz suave, «el corazón tiene razones que la razón no entiende. A veces, nuestra fe no se pone a prueba en la certeza, sino en la capacidad de ver la luz en alguien que está perdido en la oscuridad. Reza por su alma, pero sobre todo, protege la tuya». Sus palabras no le ofrecieron una solución, pero sí un consuelo, la sensación de que su dilema era digno y real. La presión interna estaba llevando a Miguel al límite. Se encontraba atrapado en una paradoja insoportable. Cuanto más se acercaba a la mujer que amaba, más se alejaba del hombre decente que quería ser para ella. Comenzó a escribir cartas por la noche, febriles confesiones en trozos de papel que luego quemaba en el hogar. Las palabras eran inadecuadas, impotentes para transmitir la escala de su engaño. ¿Cómo explicar que el hombre que reparaba su tejado era el mismo que podía comprar y vender pueblos enteros como Providence Creek con un simple telegrama? La verdad era tan desproporcionada, tan absurda, que parecía una locura. Estaba condenado a vivir en el abismo entre quién era y quién pretendía ser. El punto de quiebre llegó una noche, mientras compartían un té silencioso en el taller. La mirada de María Susana, llena de una confianza y un afecto que él sentía que le robaba, se volvió insoportable. Ella le preguntó directamente, con la gentileza que la caracterizaba: «Miguel,
¿Qué fue lo que te hirió tan profundamente? A veces siento que no estás huyendo solo de la muerte de tu esposa, sino de algo más, algo que te rompió por dentro. La pregunta, tan directa y compasiva, le abrió una puerta. No podía decirle la verdad completa, pero tal vez podría ofrecerle una versión de ella, una verdad a medias que, esperaba, satisficiera su necesidad de entender, sin revelar la monstruosidad de su identidad. Y así, con la voz entrecortada, le contó una historia cuidadosamente elaborada. Habló de un negocio familiar que había heredado, un mundo de finanzas que lo había corrompido. Describió una traición devastadora por parte de un socio cercano, un hombre al que había considerado un hermano, que lo había llevado a una ruina financiera catastrófica. Le dijo que había perdido todo, que su fortuna se había desvanecido, y que el estrés y la decepción habían contribuido a la frágil salud de Eleanor. Se pintó a sí mismo no como un magnate disfrazado, sino como una víctima trágica del mismo sistema depredador que ambos despreciaban. Era una mentira brillante, construida sobre el andamio de su verdadera amargura. Para María Susana, esa confesión fue como la pieza final de un doloroso rompecabezas. De repente, todo cobró sentido. Su conocimiento del mundo financiero, su desdén por la riqueza, su profunda melancolía, su necesidad de una vida simple. Su corazón se inundó de una empatía tan abrumadora que borró cualquier duda restante. Ya no veía un misterio, sino a un hombre bueno, que había sido traicionado y destruido por la codicia de otros. Se acercó a él, y por primera vez tomó su mano entre las suyas, un gesto de solidaridad absoluta. «Lo siento mucho, Miguel», susurró. «Ya no estás solo en esto». Y en ese momento, él sintió el triunfo más amargo de su vida. El alivio que sintió Miguel al ser comprendido fue instantáneo pero también nauseabundo. Había tomado la confianza pura de ella, y la había usado para forjar el último y más fuerte eslabón de su cadena de mentiras. Al convertir su propia culpa en una tragedia digna de compasión, había cometido el acto de manipulación más cruel de todos. La había hecho cómplice de su propio engaño, convirtiendo su empatía en el escudo que lo protegía de la verdad. Mientras ella sostenía su mano, ofreciéndole un consuelo que no merecía, él nunca se había sentido más monstruoso, más indigno de su amor, ni más aterrado por el día en que ella descubriera que el traidor de su historia era, en realidad, él mismo. Unos días más tarde, caminaban juntos por el sendero que bordeaba el arroyo, el mismo lugar donde sus primeros encuentros habían sido observados y juzgados por el pueblo. El sol del atardecer teñía el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, y un silencio cómodo se había instalado entre ellos. Un silencio que ahora no estaba lleno de distancia, sino de un entendimiento compartido, aunque fuera falso. Él se detuvo y se giró para mirarla. La luz dorada acentuaba la bondad en sus ojos, y en ese instante, el peso de su engaño y la fuerza de su amor por ella chocaron dentro de él con una violencia insoportable. «María Susana», dijo, su voz ronca por la emoción, «desde que llegué aquí, he sido un fantasma, un hombre viviendo entre las ruinas de su vida. Tú has sido la única persona que me ha mirado y ha visto a un hombre, no a una sombra. Me has devuelto una parte de mí que creía muerta para siempre». Las palabras eran ciertas, cada una de ellas, y eso las hacía aún más peligrosas. Eran la verdad más profunda que podía ofrecer, envuelta en la mentira más grande que jamás había contado. La vulnerabilidad en su voz era genuina, y ella respondió a ella con una ternura que le rompió el corazón. Antes de que pudiera pensar, antes de que su conciencia pudiera gritarle que se detuviera, se inclinó y la besó. No fue un beso de pasión arrolladora, sino uno de una ternura y una desesperación desgarradoras. Fue un beso que sabía a gratitud, a anhelo, y a una despedida silenciosa del hombre que pretendía ser. Por un instante fugaz, bajo ese cielo perfecto, no eran el magnate y la costurera, ni el mentiroso y la engañada. Eran solo un hombre y una mujer encontrando un refugio imposible en los brazos del otro. Pero como el narrador de esta historia sabe, la paz construida sobre cimientos de arena está destinada a ser reclamada por la marea, y una tormenta, en forma de un carruaje de lujo,
ya galopaba por los caminos de tierra en dirección a Providence Creek. El carruaje apareció en el horizonte como una aparición de otro mundo. Su lacado negro brillaba bajo el sol de la tarde, una mancha de opulencia antinatural contra el verde y el marrón de los campos de Providence Creek. Los caballos, dos imponentes frisones, avanzaban con una arrogancia que no pertenecía a esas calles de tierra. El sonido de sus cascos, rítmico y potente, atrajo a la gente a sus porches, interrumpiendo la calma de la tarde. Miguel y María Susana estaban sentados en el escalón de la cabaña, compartiendo un silencio que por primera vez se sentía como una promesa, cuando el vehículo se detuvo frente a ellos, levantando una nube de polvo que pareció profanar la santidad de su pequeño refugio. La puerta se abrió, y de ella descendió un hombre que era la encarnación de todo lo que ese lugar no era: traje de lana perfectamente cortado, zapatos relucientes y un aire de impaciencia urbana. El hombre, de rostro severo, y con un portafolio de cuero en la mano, recorrió con la mirada la humilde propiedad con una mueca de apenas disimulado desdén. Sus ojos se posaron en Miguel, y una expresión de incredulidad y alivio cruzó su rostro. «Gracias a Dios», dijo, su voz resonando con una autoridad que hizo que los pocos vecinos que observaban se enderezaran. «Lo hemos buscado por todas partes, señor Vance. Tiene que volver a Nueva York de inmediato. El mercado está al borde del colapso, y sin usted, todo el imperio Vance se vendrá abajo». Las palabras cayeron en el aire quieto como piedras en un estanque. Vance. Imperio Vance. Nueva York. Cada término era un martillazo contra el frágil mundo que Miguel había construido, cada sílaba una traición que resonaba en los oídos de María Susana. María Susana no se movió, no gritó, simplemente se quedó inmóvil, como si las palabras del extraño la hubieran convertido en piedra. Su mirada pasó del hombre elegante a Miguel, y en sus ojos no había solo sorpresa, sino una lenta y horrible comprensión, un amanecer de dolor que le robó el aliento. El hombre que ella había defendido, el viudo empobrecido por el que había arriesgado su reputación y su corazón, no existía. Había sido un fantasma, una actuación, y ella, la ingenua costurera del pueblo, había sido su público más devoto. El calor de la confianza que había sentido momentos antes, se convirtió en un hielo que le recorrió las venas, una humillación tan profunda y tan pública, que le quemaba la piel. El sonido de las risitas ahogadas de la señora Gable, que había salido de su emporio para presenciar el espectáculo, fue como un puñal en su espalda. Miguel se puso de pie de un salto, su rostro una máscara de pánico. «Arthur, cállate», sisió al abogado, pero el daño ya estaba hecho. La verdad, desatada de su correa, corría salvaje por el pequeño pueblo. Se volvió hacia María Susana, extendiendo una mano en un gesto de súplica desesperada. «María Susana, por favor, puedo explicarlo». Pero sus ojos ya no lo veían. Veían a un extraño, a un hombre poderoso que la había mirado desde una altura que ella ni siquiera sabía que existía. Sin decir una palabra, se levantó con una dignidad que le costó hasta la última onza de su fuerza. Se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso al pueblo, cada paso alejándola del hombre que amaba, y de la mentira que la había destrozado. Su espalda recta era la única armadura que le quedaba contra la vergüenza que la consumía. Él intentó seguirla, pero el abogado, Arthur, lo agarró del brazo con una fuerza sorprendente. «Miguel, no hay tiempo para esto. La junta directiva se reunirá en 48 horas. Si no estás allí, te destrozarán, lo perderás todo». «¿Todo?», replicó Miguel, su voz rota, mientras veía la figura de María Susana alejarse hasta convertirse en un punto en la distancia. «¿Crees que me importa algo de eso ahora?». Pero la urgencia en la voz de su abogado, el peso de las responsabilidades que había intentado abandonar, lo anclaron al suelo. Estaba atrapado entre dos mundos que chocaban violentamente, y en medio de la colisión, la única cosa real que había encontrado estaba siendo pulverizada hasta convertirse en cenizas. Vio cómo la puerta del taller de María Susana se cerraba, y el sonido fue como el de una tumba sellándose. De vuelta en la seguridad de su pequeño taller, el control de María Susana finalmente se rompió, pero no lloró. Las lágrimas parecían un lujo que no podía permitirse. En su lugar, un tipo diferente de energía la inundó.
una rabia fría y lúcida. Cada recuerdo, cada palabra de consuelo, cada momento de vulnerabilidad compartida, se reconfiguró en su mente bajo la luz cruda de la verdad. Su confesión sobre la ruina financiera no había sido una verdad a medias, había sido la mentira más cruel de todas, diseñada para ganarse su simpatía, para jugar con su compasión. Se sintió sucia, usada. El gran magnate de Wall Street, aburrido de su mundo dorado, había venido al campo a jugar a ser pobre, y ella había sido el accesorio más convincente de su disfraz. La aguja en su mano temblaba, no de tristeza, sino de una furia que nunca antes había conocido. Mientras tanto, en la cabaña, Arthur desplegaba documentos sobre la tosca mesa de madera, hablando en un torrente de cifras, estrategias y nombres de rivales que buscaban su sangre. Han aprovechado tu ausencia, Miguel. Gould está haciendo su jugada. Si no contraatacamos, para el final de la semana, Vance Industries será historia. Miguel escuchaba las palabras, pero no oía nada. Su mente estaba en el taller, con María Susana. El imperio que su padre había construido, el legado que había jurado proteger, se sentía como un montón de polvo sin sentido. Había huido de esa vida, porque la consideraba una jaula, pero ahora se daba cuenta de que la verdadera prisión era la red de engaños que él mismo había tejido, una red en la que había atrapado a la única persona inocente de su vida. Esa noche, incapaz de soportar un segundo más de su propia cobardía, fue a buscarla. La luz de una lámpara de aceite todavía ardía en la ventana del taller. Llamó a la puerta suavemente y después de un largo silencio, ella abrió. Su rostro estaba pálido y sus ojos, normalmente cálidos, eran dos trozos de hielo. No lo invitó a entrar, simplemente se quedó en el umbral, bloqueando el paso, su cuerpo una barrera infranqueable. Por favor, comenzó él, su voz apenas un susurro. Déjame explicarte. Nada de lo que sientes es mentira. Lo que siento por ti es la única verdad que he conocido en años. La miró con toda la desesperación de su alma, esperando ver una grieta en su armadura, una pizca de la mujer que lo había mirado con tanto afecto. Ella lo dejó hablar, escuchando su torpe y apasionada defensa con una quietud aterradora. Y cuando él terminó, ella habló, y su voz no era la de una mujer con el corazón roto, sino la de una jueza dictando sentencia. Así que su nombre es Vance, dijo, la palabra sonando como veneno en sus labios. ¿Disfrutó de su estadía en nuestro humilde mundo, señor Vance? ¿Fue entretenido ver cómo vivimos los que no tenemos imperios que salvar? ¿Mi compasión fue un bálsamo agradable para su aburrimiento? Cada pregunta era un golpe, preciso y brutal. No había histeria en su voz, solo un desprecio tan absoluto que lo dejó sin aire. Estaba desmantelando no solo su mentira, sino al hombre mismo, exponiendo la arrogancia y la crueldad inherentes a su engaño. No fue así, logró decir él, sintiendo cómo se desmoronaba bajo el peso de su mirada. Te amo, María Susana, me enamoré de ti, no de un juego. Este lugar, tú, sois reales. Mi mundo no lo es. Huí de él para encontrar algo como tú. Su declaración de amor, que debería haber sido la culminación de su viaje, sonó patética y hueca en el aire cargado de traición. Ella soltó una risa corta y amarga, un sonido desprovisto de toda alegría. ¿Amor? Usted no sabe lo que es el amor. El amor se construye sobre la verdad, por humilde que sea. Usted construyó un castillo de mentiras sobre mi buena fe. No hay nada aquí para usted, señor Vance. Vuelva a su oro y a su poder. Déjenos a los pobres con lo único que tenemos, nuestra dignidad. Cada palabra que ella decía era cierta. Él no tenía defensa. Había profanado el mismo santuario que pretendía adorar. La había tratado como a una de sus inversiones, manipulando sus emociones para obtener un refugio personal, y ahora el activo se había vuelto en su contra con una claridad moral que lo aniquilaba. Vio en sus ojos no solo su propio reflejo como un mentiroso, sino el reflejo del hombre que su esposa, Eleanor, había temido que se convirtiera. Un hombre para quien todo, incluso el corazón humano, era un peón en un tablero de juego. La vergüenza era un sabor a ceniza en su boca, un veneno que él mismo había destilado. El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto. El mundo parecía haberse detenido. Él la miró, a esta mujer de una fuerza increíble,
a la que había subestimado de la manera más fundamental. No la había visto como una igual, sino como un ideal, un símbolo de pureza. Y al hacerlo, le había negado su humanidad, su derecho a la verdad. La ironía era devastadora. En su búsqueda de autenticidad, había cometido el acto más falso de su vida. Se dio cuenta de que no podía reparar el daño con palabras, no aquí, no en el escenario de su crimen. Solo había una forma, una posibilidad remota y loca de que ella pudiera entender. «No te pido que me perdones», dijo finalmente, su voz apenas audible pero cargada de una nueva intensidad. «Y no te pido que me creas. Te pido que veas. Ven conmigo a Nueva York. No como mi amante, no como nada. Ven como mi jueza. Quiero que veas la jaula de la que escapé. Quiero que veas el mundo que me convirtió en este mentiroso. Si después de verlo, todavía me desprecias, lo aceptaré y desapareceré de tu vida para siempre, pero no me dejes con esta imagen de mí, porque es tan falsa como la del pobre granjero que pretendía ser». La propuesta era absurda, una locura. Pedirle que abandonara su hogar, su vida, para seguirlo a la guarida del lobo, al epicentro de la mentira que la había herido. Era un acto de una desesperación y una audacia monumentales. María Susana lo miró, el desprecio en sus ojos luchando contra una chispa de algo más, algo que se negaba a morir. ¿Era curiosidad? ¿O era el eco persistente del hombre que ella creía haber conocido, el hombre bueno y atormentado que se escondía en algún lugar dentro de este magnate poderoso y fraudulento? La idea de ir era impensable, una traición a su propio orgullo herido. Pero la idea de quedarse era igualmente insoportable. Quedarse significaba vivir para siempre con la duda, con la versión de la historia contada por el pueblo, donde ella era la tonta engañada. Irse por otro lado era un acto de poder. Era aceptar su papel de jueza, tomar el control de la narrativa y enfrentarse a la verdad, por monstruosa que fuera, en sus propios términos. Era una oportunidad no para perdonarlo a él, sino para reclamarse a sí misma. La rabia en su corazón aún ardía, pero debajo de ella, la costurera que sabía leer la verdad en las costuras de una prenda, sintió la necesidad de ver la tela completa de este hombre, por muy dañada que estuviera. Se quedaron mirándose en el umbral, la propuesta flotando entre ellos como una niebla imposible. Para él, era la última y única oportunidad de redención. Para ella, era la elección más aterradora de su vida. Aferrarse a la seguridad de su mundo destrozado, o aventurarse en el corazón de la oscuridad para encontrar, quizás, no el perdón para él, sino la verdad para sí misma. La lámpara de aceite parpadeó, proyectando sombras danzantes sobre sus rostros, dos almas en una encrucijada, suspendidas entre la ruina de lo que fue, y la aterradora incertidumbre de lo que podría ser. El abogado, Arthur, observaba desde la distancia, oculto en la sombra del carruaje. No podía oír las palabras, pero veía el drama en sus posturas. Veía a su cliente, uno de los hombres más poderosos de Estados Unidos, suplicando a una simple costurera en la puerta de un taller en un pueblo olvidado por Dios. Y por primera vez en su carrera, el pragmático abogado se dio cuenta de que la crisis que enfrentaban no tenía nada que ver con el mercado de valores. La verdadera quiebra, la más devastadora de todas, estaba ocurriendo en ese mismo instante, en el corazón de un hombre que lo había apostado todo y estaba a punto de perderlo. Miguel no se movió, esperó su veredicto con la quietud de un hombre en el patíbulo. Sabía que su futuro, no su futuro financiero, sino su futuro como ser humano, dependía de la respuesta de ella. No le estaba ofreciendo riqueza ni una vida de lujo, le estaba ofreciendo la verdad más fea que poseía, el testimonio de su propia bancarrota moral, como la única posesión honesta que podía entregarle. Era una ofrenda desesperada, un último intento de demostrar que, bajo las capas de engaño, había un hombre que la había visto, que la había amado de verdad, y que estaba dispuesto a ser destruido por su juicio, con tal de ser visto por ella una última vez. María Susana finalmente apartó la mirada de él y la dirigió hacia la oscuridad del camino, hacia el mundo más allá de Providence Creek. Por un instante vio su vida extendiéndose ante ella, una sucesión de días tranquilos, de trabajo respetado, de soledad digna, una vida segura. Y luego miró de nuevo al hombre que tenía delante,
al arquitecto de su dolor, y vio en sus ojos no solo la súplica, sino también un reflejo de su propia soledad, una soledad tan vasta y profunda como un océano. Y en ese abismo, reconoció un terreno común, un último y frágil hilo que aún los conectaba. La decisión que tomara en ese momento no solo definiría su futuro, sino que reescribiría el significado de su pasado. Con el peso de una decisión irrevocable en su alma, María Susana asintió. No fue un sí de alegría ni de perdón, sino un gesto de una gravedad casi fúnebre. Aceptaba su papel de jueza, no por él, sino por ella misma, por la necesidad de entender la magnitud del abismo que se había abierto bajo sus pies. La noticia de su partida se extendió por Providence Creek con la velocidad de un incendio en un campo seco. La señora Gable, desde su emporio, quedó boquiabierta, incapaz de tejer una narrativa que encajara con esta nueva y escandalosa realidad. La humilde costurera, la tonta del pueblo, se marchaba con el magnate de Wall Street, no como una amante comprada, sino como una enigma que nadie podía descifrar. El pueblo entero los observó subir al carruaje de lujo, su silencio una mezcla de envidia, desprecio y una profunda y desconcertante confusión. El viaje a Nueva York fue un largo y tenso silencio. Se sentaron uno frente al otro, el traqueteo de las ruedas y el galope de los caballos llenando el vacío entre ellos. Él no se atrevía a hablar, respetando la distancia que ella imponía con su quietud. Ella por su parte lo observaba. Estudiaba al hombre del traje caro, buscando en sus facciones al Miguel Eduardo que había conocido, al hombre de las manos encallecidas y la mirada triste. Veía destellos de él, en la forma en que miraba por la ventanilla, con una melancolía que el dinero no podía ocultar, pero la imagen completa no encajaba. La distancia entre la cabaña de madera y ese carruaje forrado de terciopelo era más que millas. Era un universo de experiencias y verdades que los separaban, y ella se preguntaba si algún puente podría cruzar jamás semejante abismo. La llegada a la ciudad fue una agresión a sus sentidos. El estruendo incesante de los carruajes, el griterío de los vendedores, la marea humana que se movía por las aceras, todo era un caos abrumador. Pero nada la preparó para la mansión de la Quinta Avenida. No era una casa, era una fortaleza de piedra y mármol, una catedral dedicada al dios del dinero. Cuando las enormes puertas de roble se abrieron, y un mayordomo de rostro impasible lo recibió, María Susana sintió un frío que no tenía nada que ver con la temperatura. Comprendió en ese instante la verdad de sus palabras. Aquello no era un hogar. Era, en efecto, la jaula dorada más opulenta y solitaria que jamás había imaginado. El silencio dentro de sus muros era más profundo y desolador que el de la cabaña más aislada. Miguel la guió a través de los salones cavernosos, llenos de muebles pesados, tapices oscuros y retratos de ancestros con miradas severas. Los sirvientes se movían como fantasmas, sin hacer ruido, sus presencias apenas registradas. Ella caminaba sin tocar nada, sus sencillas botas de campo una profanación sobre las alfombras persas. Él la observaba, viendo su propio mundo por primera vez a través de los ojos de ella, y la fealdad de su vacía opulencia lo golpeó con una fuerza renovada. Vio la soledad en cada rincón, la falta de vida en cada objeto pulido. Aquí es donde viví, dijo, su voz resonando en el silencio. Y aquí es donde una parte de mí murió mucho antes que Eleanor. La confesión no era una excusa sino un hecho, una pieza más del testimonio que le había prometido. La llevó ante un retrato de Eleanor, una mujer de una belleza etérea y una tristeza infinita en los ojos. Ella odiaba este lugar más que yo, continuó él. Decía que las paredes respiraban codicia. El pañuelo que me devolviste. Lo bordó aquí, en esta misma habitación. Sentada junto a esa ventana, mirando un mundo al que sentía que no pertenecía. Por primera vez, María Susana sintió una punzada de conexión con la mujer del retrato. Vio en ella no a una rival, sino a otra prisionera. El engaño de Miguel no borraba el dolor de él, un dolor que parecía extenderse a través de las generaciones de su familia, una herencia de riqueza y miseria. No lo absolvía, pero comenzaba a entender la desesperación que lo había llevado a huir. La prueba de fuego llegó al día siguiente. Arthur, el abogado,
organizó una reunión de emergencia en la biblioteca de la mansión. Hombres de rostros duros y trajes oscuros, los tiburones de Wall Street, llenaron la habitación con el olor a cigarros caros y una tensión depredadora. Miguel insistió en que María Susana estuviera presente. Ella se sentó en un rincón, cerca de la ventana, con su costura en el regazo, un ancla de simplicidad en un mar de ambición. Los hombres la ignoraron, viéndola como un mueble insignificante. Discutieron estrategias, planes para aplastar a sus rivales, para manipular el mercado. Hablaban de arruinar a otros hombres como si hablaran del clima, sus voces desprovistas de cualquier rastro de humanidad. Fue entonces cuando Miguel, observando el rostro sereno de María Susana, hizo lo impensable. Uno de los socios propuso una táctica particularmente brutal, que implicaba la ruina de cientos de pequeños inversores para salvar una de sus líneas ferroviarias. Era una jugada que el viejo Miguel Vance habría ejecutado sin pestañear. Pero este nuevo Miguel, el hombre que estaba siendo juzgado por la costurera de Providence Creek, se puso de pie. No, dijo, su voz tranquila pero firme cortando el aire denso de la habitación. No lo haremos. Venderemos la línea. Asumiremos la pérdida. No voy a construir mi futuro sobre la ruina de familias inocentes. El silencio que siguió fue atronador. Los hombres lo miraron como si se hubiera vuelto loco. Arthur intentó razonar con él, hablando de deber fiduciario, de la lógica del capital. Pero Miguel se mantuvo firme. Mi deber es para con mi conciencia, Arthur. Algo que he ignorado durante demasiado tiempo. Su mirada se encontró con la de María Susana, al otro lado de la habitación. Ella no sonrió, no asintió, pero en sus ojos, él vio algo más valioso que cualquier imperio. Un destello de respeto. En ese momento, la dinámica de poder en la habitación cambió. Ya no era el magnate defendiendo su fortuna. Era un hombre defendiendo su alma. Y por primera vez, se sintió más poderoso que nunca. No por el dinero que controlaba, sino por la decisión que acababa de tomar. Esa noche, después de que los socios se marcharan, murmurando sobre su locura, María Susana se acercó a él en la biblioteca silenciosa. Usted no me mintió sobre la fealdad de este mundo, señor Vance, dijo ella, su voz suave pero clara. Y hoy he visto al hombre que usted desea ser. No era un perdón, pero era algo más importante. Era un reconocimiento. Era la admisión de que, bajo las capas de engaño, había una lucha genuina, una batalla por la redención que ella misma había presenciado. Por primera vez desde la revelación, la barrera de hielo entre ellos comenzó a derretirse, no en un torrente de pasión sino en el lento goteo de un entendimiento mutuo y duramente ganado. Tras semanas de arduo trabajo en Nueva York, en las que Miguel reestructuró su imperio sobre principios que sus colegas consideraban suicidas, pero que él llamaba sostenibles, tomaron una decisión. No podían vivir en ese mausoleo, ni podían abandonar por completo las responsabilidades que ahora él había decidido manejar con integridad. La solución, como su propia relación, sería un puente entre dos mundos. Regresaron a Providence Creek, no en el opulento carruaje, sino en uno simple y funcional. Su llegada fue recibida con un nuevo tipo de silencio, uno de asombro y una curiosidad que había reemplazado al desprecio. El pueblo no entendía qué había pasado, pero veían a dos personas que se habían ido rotas y habían regresado enteras, juntas. No volvieron a la cabaña, un lugar manchado por el recuerdo de la mentira. Con sus propios recursos, Miguel compró el terreno adyacente, y en lugar de construir una mansión que intimidara al pueblo, contrataron a carpinteros locales para construir una casa de campo. Era una casa sólida y hermosa, diseñada con la aportación de ambos, con un amplio y luminoso taller para ella, y un estudio tranquilo para él, desde donde podía manejar sus asuntos a distancia. No era un monumento a la riqueza, sino un testimonio de una vida compartida, un hogar construido, no sobre cimientos de oro, sino sobre la verdad que habían elegido forjar juntos, ladrillo a ladrillo, promesa a promesa. Enfrentaron los chismes del pueblo, no con palabras sino con acciones. Se convirtieron en parte de la comunidad de una manera que Miguel, como el falso granjero, nunca podría haberlo hecho. Financió la reparación del tejado de la iglesia, creó un fondo para ayudar a los granjeros durante las malas cosechas,
y pagó salarios justos a todos los que trabajaron en su nueva casa. No eran actos de caridad ostentosa, sino de genuina inversión en el lugar que habían elegido como su ancla. María Susana, por su parte, nunca dejó de ser la costurera del pueblo. Su taller en la nueva casa se convirtió en un lugar de encuentro, y su reputación ya no era la de una mujer ingenua, sino la de una persona de una integridad y una fuerza inquebrantables. Uno de los primeros actos al mudarse a la nueva casa fue decidir qué hacer con los símbolos de sus pasados. El gran retrato al óleo de Eleanor fue dejado en Nueva York. En su lugar, Miguel trajo una pequeña fotografía de ella, una donde sonreía de forma natural, tomada en un día de campo años atrás. La colocó en la repisa de la chimenea, no como un santuario al luto, sino como un recuerdo afectuoso de un amor que había sido real, aunque complicado. A su lado, María Susana colocó la única fotografía que tenía de sus padres en España. Los dos pasados, el del magnate y el de la inmigrante, ya no estaban en conflicto, sino que descansaban uno junto al otro, como los cimientos silenciosos de su presente compartido. Silas, el viejo granjero, los observaba desde su campo. Un día, mientras Miguel trabajaba en el jardín de su nueva casa, con las manos de nuevo hundidas en la tierra, Silas se acercó a la cerca. «Parece que finalmente ha encontrado su lugar, señor Vance», dijo, con un raro atisbo de sonrisa. «La tierra no miente», respondió Miguel, devolviéndole la sonrisa, «y yo he dejado de hacerlo». El padre Michael, en sus sermones, hablaba a menudo de la redención, del poder del perdón, y de cómo las segundas oportunidades a veces llegan de las formas más inesperadas, y toda la congregación sabía de quién estaba hablando. Su historia se había convertido en una leyenda local, una parábola sobre la verdad y el amor. Su vida encontró un nuevo equilibrio. Pasaban la mayor parte del año en Providence Creek, viviendo al ritmo de las estaciones, pero viajaban a Nueva York varias veces al año, donde enfrentaban juntos las complejidades del mundo financiero. María Susana nunca se puso un vestido de baile ni asistió a una gala. En cambio, se convirtió en la conciencia silenciosa de la junta directiva, su mera presencia un recordatorio de que las cifras en los libros de contabilidad representaban vidas humanas. No cambió quién era para encajar en su mundo, él cambió su mundo para que fuera digno de ella. Se convirtieron en socios, en un equipo improbable que desafiaba todas las convenciones de la sociedad. Descubrieron que la verdadera fortuna no se contaba en acciones de Wall Street, sino en la valentía de un amor que eligió la verdad por encima del orgullo, demostrando que un corazón humilde puede ser el ancla más firme en el mar más tempestuoso. Su hogar en Providence Creek se convirtió en un faro, un lugar donde la simplicidad y la integridad no solo eran valoradas, sino que eran la moneda más preciada. La historia de la humilde costurera que aceptó al viudo sin nada y terminó con el hombre más poderoso de Wall Street dejó de ser un chisme para convertirse en un legado, una prueba de que el amor más verdadero no es el que encuentra la perfección, sino el que tiene el coraje de reconstruir algo hermoso a partir de las ruinas de una mentira. Si crees que ninguna historia de quienes se quedaron atrás debe ser olvidada y que la búsqueda de la verdad es fundamental, por favor comparte este video. No olvides suscribirte para más relatos profundos sobre casos reales del interior que necesitan ser contados. Gracias por escuchar. La historia de Miguel Eduardo Vance y María Susana se arraigó en la tierra de Providence Creek, transformándose con el paso de los años de un escándalo susurrante a una leyenda fundacional. Dejó de ser el chisme sobre la costurera y el magnate para convertirse en una parábola contada en los porches durante las noches de verano, una historia sobre la verdad, el coraje y la extraña alquimia del corazón humano. La casa que construyeron, sólida y sin pretensiones, se convirtió en algo más que un hogar. Fue un monumento silencioso a la idea de que una vida, sin importar cuán rota esté, siempre puede ser reconstruida sobre cimientos de honestidad y afecto. Su legado no se escribió en los libros de historia de Nueva York, sino en la memoria colectiva de un pequeño pueblo que fue testigo de un tipo diferente de riqueza. Para quienes observaron de cerca quedó claro que el amor que floreció entre ellos no fue una simple continuación de sus vidas, sino una reconstrucción completa del sentido de la existencia. El amor de Miguel por María Susana,
no borró ni traicionó el recuerdo de Eleanor. Por el contrario, lo redimió. Eleanor representaba la inocencia perdida en un mundo corrupto, una tragedia que lo había empujado a la huida. María Susana, en cambio, representaba la inocencia encontrada, la fuerza para dejar de huir y empezar a construir. Las dos fotografías en la repisa de la chimenea no competían entre sí, contaban la historia completa de un hombre que tuvo que perder un mundo para aprender a valorar el alma de una persona, un viaje de luto a la gracia que solo fue posible gracias a una segunda oportunidad. El tiempo, en Providence Creek, se convirtió en su principal aliado y sanador. Las manos de Miguel, que una vez firmaron documentos que podían decidir el destino de miles, encontraron una nueva finalidad en el jardín: plantar, cosechar, sentir la tierra bajo las uñas. Cada acto era una forma de penitencia y de purificación. Ya no trabajaba la tierra como un disfraz, sino como una comunión, un recordatorio diario de que la vida real crece desde las raíces, no desde las alturas de los rascacielos. Cada estación que pasaba era una capa más de tierra fértil sobre las heridas del pasado, un ciclo de muerte y renacimiento que reflejaba su propia transformación interior, lenta pero inexorable. El afecto sincero entre ellos era la argamasa que unía su nuevo mundo. No se manifestaba en grandes declaraciones ni en gestos románticos de novela, sino en la tranquila y constante corriente de la vida cotidiana. Se manifestaba en la forma en que él le llevaba una taza de té a su taller sin que ella lo pidiera, en la manera en que ella dejaba su costura para escuchar sus preocupaciones sobre un nuevo proyecto en la ciudad, ofreciendo siempre una perspectiva anclada en la simple decencia humana. El vínculo que los unía trascendía el romance. Era un pacto de mutua salvación, un acuerdo silencioso para ser, el uno para el otro, el ancla que los mantuviera firmes en la verdad que habían elegido vivir, sin importar las tormentas que se desataran a su alrededor. Este pacto se extendió más allá de las paredes de su hogar, tocando la vida de toda la comunidad. El fondo cooperativo que establecieron se convirtió en la espina dorsal de la economía local, permitiendo a los granjeros resistir las malas cosechas y modernizar sus equipos sin caer en las garras de los prestamistas. La prosperidad que llegó a Providence Creek no fue explosiva ni ostentosa, sino lenta y sólida, como el crecimiento de un roble. La gente del pueblo, que una vez los había juzgado con tanta dureza, llegó a verlos no como el magnate y su esposa, sino simplemente como Miguel y María Susana, sus vecinos, los arquitectos silenciosos de un futuro más seguro para todos. Con el paso de las décadas, sus figuras se convirtieron en parte del paisaje, tan familiares como el viejo campanario de la iglesia, o el arroyo que serpenteaba por el valle. Se les veía envejecer juntos, sus pasos más lentos, pero sus manos aún entrelazadas durante sus paseos vespertinos. El fuego de su relación, que había nacido de una colisión de mundos tan violenta, se había transformado en un hogar cálido y constante, una fuente de luz y calor para ellos y para quienes los rodeaban. Su amor no se midió en los momentos dramáticos de su inicio, sino en la vasta y tranquila acumulación de miles de días ordinarios vividos con una extraordinaria integridad. No tuvieron hijos de sangre, pero su legado fue toda una generación de jóvenes de Providence Creek que crecieron escuchando su historia. Heredaron no su fortuna sino sus valores. Aprendieron que el carácter de una persona es su activo más valioso, que la honestidad es la mejor inversión y que la comunidad es más fuerte que cualquier imperio individual. La casa, después de su muerte, fue donada al pueblo y se convirtió en una biblioteca y centro comunitario, un lugar donde el taller de costura de María Susana seguía inspirando a nuevas generaciones a tejer sus propios sueños, y el estudio de Miguel recordaba a todos que el verdadero poder reside en la capacidad de cambiar para mejor. Su historia fue una silenciosa pero poderosa rebelión contra los dictados de su época. En una era dorada obsesionada con la riqueza material y las apariencias, ellos demostraron que la verdadera opulencia reside en una conciencia tranquila y en un corazón en paz. Miguel Vance, el hombre que pudo haber tenido el mundo, eligió un pequeño pueblo. María Susana, la mujer que pudo haber sido una reina de la sociedad neoyorquina, eligió seguir siendo, ante todo, una costurera. Su vida juntos fue un testimonio de que la felicidad no se encuentra ascendiendo en la escala social, sino profundizando las raíces en el lugar al que uno pertenece de verdad.
El amor después del luto, en su caso, no fue una página pasada, sino un libro completamente nuevo. Miguel no reemplazó a Eleanor. Honró su memoria convirtiéndose en el hombre que ella siempre había deseado que fuera. Un hombre libre de la jaula dorada. María Susana no llenó un vacío. Le enseñó a construir un nuevo tipo de hogar, uno sin muros invisibles, donde el alma podía respirar. Su unión demostró que un corazón puede romperse, y sin embargo encontrar la manera de volver a amar, no de la misma manera, sino con una sabiduría y una profundidad que solo se obtienen al haber caminado por el Valle de las Sombras. Y así, la leyenda perduró, transmitida de padres a hijos. Se contaba que, en las noches claras, si uno se sentaba en el porche de la antigua biblioteca, casi se podía oír el eco de sus conversaciones, el zumbido de la máquina de coser de María Susana, y la risa tranquila de Miguel. Su presencia se había fundido con el alma del lugar, una energía palpable de amor y redención que impregnaba el aire. No eran fantasmas sino guardianes de una verdad simple, que incluso la mentira más grande puede ser vencida por un acto de fe, y que el amor más improbable puede convertirse en el legado más duradero. La tierra misma parecía guardar su memoria. Los árboles que Miguel plantó en su jardín crecieron altos y fuertes, ofreciendo sombra a las nuevas generaciones. Las flores que María Susana cuidaba, volvían a florecer cada primavera, un ciclo de belleza y resiliencia que reflejaba su propio espíritu. La naturaleza, que había sido el primer testigo de su frágil conexión, se convirtió en el custodio final de su historia, preservando su esencia mucho después de que sus nombres se desvanecieran de los documentos y los titulares de los periódicos. Su vida fue una lección silenciosa sobre el poder de elegir. Miguel eligió la integridad sobre la ganancia. María Susana eligió la fe sobre el miedo. Juntos, eligieron construir en lugar de huir. No cambiaron el mundo, pero transformaron su pequeño rincón de él, de una manera tan profunda que su impacto se sintió durante generaciones. Demostraron que la historia de una vida no está definida por su comienzo, ni siquiera por sus errores más devastadores, sino por el coraje con el que se escribe el capítulo final. Porque al final, el campo guarda las historias que el tiempo no puede borrar. Mientras las grandes ciudades construyen y derriban sus monumentos de acero y piedra, el campo atesora sus leyendas en la memoria de su gente, en el susurro del viento entre los trigales, y en la silenciosa fortaleza de un hogar construido sobre la verdad. La historia de Miguel y María Susana no es solo un relato del pasado, es una promesa que sigue viva en Providence Creek, un recordatorio de que la verdadera fortuna no se encuentra en Wall Street, sino en la valentía de un corazón que se atreve a perdonar, a reconstruir y a amar de nuevo. Su viaje nos enseña que el camino hacia la redención rara vez es una línea recta, está lleno de desvíos, de dolorosas confesiones y de actos de fe casi imposibles. Pero también nos muestra que no hay oscuridad tan profunda, que no pueda ser iluminada por un solo acto de compasión, y que no hay mentira tan grande, que no pueda ser desmantelada por la simple y poderosa fuerza de la verdad. Su legado es esa luz, una que sigue brillando débil pero persistentemente, guiando a aquellos que creen que, incluso en las ruinas, siempre es posible encontrar la oportunidad de empezar de nuevo.